Hoy me gustaría hablarles de uno de los proyectos con el que más disfrutamos las hermanas que estábamos en Guayaquil, porque el Señor a través de él nos permite ver muchos frutos y pues nos ocasiona muchas alegrías. Es lo que nosotras llamamos la escuelita. Les voy a explicar. Aparte de la misión que ya les comentaba en programas anteriores de los sábados, ¿verdad?, en los que van pues 120, 150 niños con los que hacemos una mañana pues todos los sábados de catequesis, de juegos, de apoyo escolar, de oración, en el que también se les da el almuerzo. Pues ese fue el inicio de lo que luego se desarrolló en 4 comedores, donde comen 500 niños cada día. Pero pues había una parte que es la escolar que descubrimos que estaba muy descuidada. Les explico, en el apoyo escolar, las jóvenes que estaban de voluntarias muchas veces nos comentaban preocupadas que llegan los niños sin saber nada. Sí, hay en muchas ocasiones niños de 10 años, de 9 años, que no saben ni escribir su nombre, que no saben sumar, restar, no sabían ni lo básico, ¿no? Entonces íbamos preguntando a los papás. Algunos sí estaban escolarizados, pero en centros educativos de un nivel muy bajo. Otros no estaban escolarizados. Esto después del 2020, después de la pandemia, se empeoró todo, porque muchos centros escolares, por haber estado desocupados durante ese tiempo, haber estado cerrados, la infraestructura se fue dañando cada vez más. También hubo inundaciones que pues dejó inaccesibles muchas veces los centros educativos. Entonces el gobierno los cerró y ya no los ha reabierto. Esto hizo que muchos de los niños de la zona tuvieran que ser reubicados en otros centros escolares. Y no se hace preocupándose demasiado por cada situación familiar, sino que, bueno, pues ven donde hay una plaza libre, allí se ubican a los niños sin tener en cuenta demasiados detalles. Entonces hay mamás de la zona pues que tienen a lo mejor 6 hijos y 2 están en una escuela, otros 2 están en otra más lejana, los otros en otra más lejana. Y teniendo en cuenta que en esas zonas pues no hay carretera de asfalto, sino que las calles son de tierra, de lodo, no pasa por muchas zonas el transporte público, y mandar a un niño solo en esos lugares pues antes era peligroso, ahora se ha convertido en muy, muy peligroso. Entonces no es que las madres en todos los casos sean descuidadas, en algunos sí, porque son mamás que algunas son consumidoras de droga o están metidas en la prostitución, o bueno, pues son mamás que no tienen tampoco ellas una preparación como para saber muchas veces cómo buscar el bien de sus hijos, que solo con intentar buscar para darles de comer pues ya es una preocupación suficiente como para que ellas puedan entender que hay algo más, ¿no? Es en algunos casos. Otros sí son mamás que se preocupan por sus hijos, pero precisamente porque no hay acceso a centros educativos más cercanos, no tienen dinero para pagar un colegio particular y se dan cuenta que mandar a sus hijos solos a la escuela es muy peligroso y claro, no se pueden bilocar para ir a 3 lugares a la vez, pues optan quizá por matricular a uno de ellos o 2 que vayan al mismo lugar, y los otros pues a veces estaban sin escolarizar. Al descubrir esto, pues claro, queríamos ver cómo ayudar, pero iniciar un centro, una escuela católica además en esos momentos allí es difícil, no solo por encontrar físicamente unas estructuras donde comenzar la unidad educativa, sino el conseguir los permisos. El gobierno no es muy... Yo creo que ya casi ningún gobierno favorecería una educación particular, mucho menos particular religiosa. Entonces, un poco se nos escapaba de las manos. Pero el Señor pues hizo que conocemos a un matrimonio que son amigos del movimiento del Hogar de la Madre, participan a veces de nuestras actividades.
Los dos son profesores en una universidad y ellos estaban preocupados por la educación de sus hijos, mucho porque ahora en los colegios públicos hay mucho adoctrinamiento, ¿no? De intentar pues meter de la manera que sea, a través de las asignaturas que sean, pues todo el tema de la ideología de género, del aborto, de un liberalismo exagerado que va deformando en muchos casos la conciencia de los niños. Entonces no querían que sus hijos fueran a esos centros educativos, se daban cuenta que cada vez más los particulares, los colegios privados, para poder contar con subvenciones del Estado porque les están ahogando y claro, aunque quieran funcionar con independencia y con libertad, pues muchas veces te ahogan por la parte económica y se ven casi forzados a establecer convenios con el gobierno para que les den algunas ayudas económicas. Pero claro, eso nunca se hace gratuito, ¿no? Entonces te doy la ayuda económica, pero tienes que meter como eje transversal la ideología de género o otras cosas que quiere el gobierno ir implantando. Y algunos colegios privados, particulares que se llaman allí, pues sí que caen en lo que para mí parece es una trampa, ¿no? Porque precisamente has abierto un colegio privado para dar un tipo concreto de educación y al final por el tema económico te ves forzado a entrar por el aro de lo que ellos quieren que tú enseñes, ¿no? Entonces, bueno, estos papás estaban preocupados, no querían que sus hijos recibiesen esa influencia y descubrieron pues el modo educativo homeschool que en Estados Unidos funciona con mucha normalidad, que es una educación virtual o a distancia en la que los niños estudian en sus casas y sus padres pues son un poco quien lleva el control o la supervisión del estudio del niño y eso sí, pues rinden sus exámenes, tienen que entregar sus trabajos y tienen sus calificaciones aprobadas por el Ministerio de Educación. Es una educación reglada y legal que en España antes no era muy conocida. En Estados Unidos sí, en otros países de Europa también. En España hace unos años yo creo que también comienza a funcionar, si no exactamente igual, algo similar. Y en Latinoamérica yo sé que en Argentina y en algún país más. En Ecuador no funcionaba. Entonces este matrimonio inició haciéndolo a distancia, matriculando a sus hijos en un centro homeschool de Argentina. Pero aprovechando, entre comillas, el tema de la pandemia, como casi todo el tema educativo se pasó a virtual, ellos solicitaron al Ministerio de Educación abrir un centro educativo a distancia, ¿no? Tipo homeschool. Y se lo aprobaron. Entonces, se denomina educación a distancia asistida y se supone pues eso, que los niños estudian en las casas, los padres les dan la orientación, el asesoramiento sobre las materias y los niños, bueno, pues consiguen prepararse personalmente pues esas materias, ir entregando sus trabajos, haciendo sus exámenes y ya se estableció como de forma legal también allí en Ecuador. Cuando nosotros conocimos que este matrimonio estaba haciendo eso, nos pareció ideal para poder acogernos a ese sistema educativo y escolarizar a estos niños que sabíamos que estaban sin escolarizar. Claro, la situación de ellos es distinta a la que es normal en niños que se acogen a este tema educativo, que cuentan con una familia con formación suficiente, si no al menos cuentan con dinero suficiente para contratar a un profesor de apoyo, tienen su computadora, su ordenador, todos los medios necesarios. Estos niños no cuentan con eso, ni una casa con una habitación en la que puedan estudiar en silencio, ni un ordenador, ni un profesor, ni padres, en algunos casos muchos son padres analfabetos. Entonces vimos una opción intermedia, que era acogernos a esa educación a distancia en cuanto a la legalización de las calificaciones y a la inscripción de manera legal en el Ministerio de Educación, pero que recibieran clases en las mismas aulas donde hacíamos la misión los sábados. Sí, hay 4 aulas y después hay otro edificio que se ha acondicionado también para hacer algún aula más,
y jóvenes que algunas ya tenían el título de educación, otras lo estaban estudiando, pero tenían formación suficiente para iniciar con los pequeños, y se comenzó pues lo que llamamos la escuelita, que es educación a distancia asistida, pero que reciben, como en cualquier otra escuela, las clases por parte de una profesora y tienen sus compañeros en el aula. Era toda una novedad, claro, porque no era asistir a un centro educativo que las madres ya conocieran. Tenían que dar el paso de la confianza y de fiarse que eso sí que era legal y que sus hijos estaban inscritos realmente en un sistema educativo. Y bueno, pues es precioso porque por un lado cuentas con la libertad plena de educar a esos niños en el modo en el que quieres hacerlo, sí, que es con un buen nivel académico, lo mejor que podamos, pero además con pues, los valores cristianos, sí, quieres educarles como hijos de Dios y para pues llegar a ser santos, es lo que queremos. Y entonces no te ves forzado a dar asignaturas que no quieres dar o a darlas del modo que no quieres dar, sino siempre pues en la verdad. Comienzan las clases con un ratito de oración en la capilla y después, bueno, pues ya tienen las asignaturas básicas, tienen su rato también de recreo, de juego, que se lo pasan genial. Es muy bonito porque se sienten seguros, están en un lugar que es cerrado, pero a la vez es un patio grande, es un entorno pues muy saludable, con aire. Sí, no es que están ahí porque hay colegios en los que están tan hacinados que ahí están 60 en un aula pequeña, no tienen un patio muy pequeño donde tienen que estar todos a la vez. Entonces no es lo más apropiado para la educación. Entonces en esta escuela pues en cada aula hay a lo mejor 15 niños y el patio es muy grande. Entonces bueno, se permite un ambiente como de familia muy alegre, muy sano, muy bonito. Y después, bueno, paramos a las 12, se reza el Ángelus, luego tienen otro ratito y ya a la 1, bueno, pues terminan también con el almuerzo, también comen allí. Entonces los niños que se van a su casa, porque allí pueden hacer sus tareas y pueden, sí, pues estudiar, se van. Algunos se quedan un ratito más en la escuelita, pues para hacer allí sus tareas, porque en casa no tienen quien les apoyen. Realmente vamos viendo muchos frutos, tanto a nivel académico, niños que llegaron sin saber nada. Recuerdo uno que ni siquiera quería levantar la cabeza en clase, ya era un niño mayor, tenía como 12 años, no sabía nada, ni los números siquiera, entonces estaba totalmente desganado y desmotivado para aprender. Sin embargo, pues a medida que se dio cuenta que sí que tenía la capacidad, empezó en él un deseo, sí, grande de aprender y mejoró muchísimo en poquitos meses. De manera que cuando íbamos mandando sus calificaciones y sus trabajos para que legalizasen esos documentos, nos hicieron pasarles de grado, sí, hasta que ahora mismo ya está en el curso que realmente le corresponde. Pasó, teniendo 10 años, a ir a primero de básica. Y pues a 2 años que llevamos ya de escuela, pues ya está en el curso que le corresponde. Entonces, bueno, pues eso es estupendo. Y me gustaría contarles algunas anécdotas de los niños de la escuela, pero se nos acabó el tiempo. Así que ya en la próxima ocasión les cuento anécdotas de estos niños para que veamos el fruto que se está dando con esta escuelita. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.